Bien, buenas tardes. Hoy estamos aquí en otro encuentro de este ciclo de energía dedicado al concepto de crear tu propia realidad. Y el motivo de trabajar con este concepto, con esto que parece ser como un eslogan, algo que se escucha en varios lugares o algo que circula, viene de un recorrido también nuestro que estuvimos haciendo durante el año pasado. Estuvimos haciendo algunos encuentros virtuales, presenciales, en los que fuimos trabajando temáticas afines, como por ejemplo la de crecimiento espiritual, grandes encuentros presenciales tuvimos con algunos de quienes están hoy presentes aquí y otras compañeras y compañeros que en la ocasión de hoy no pueden estar, pero quizás se sumen en algún momento. Ese primer encuentro de crecimiento espiritual también partía con la misma impronta de que muchas veces nosotros escuchamos eso de qué es crecer espiritualmente y fórmulas mágicas, que es como nos gusta a veces decir, o cursos en 3 meses vas a crecer internamente, cuando vemos que son caminos a transitar, elecciones que se van haciendo en la vida. Ese primer encuentro nos llevó a otro tema, que es el de salud y virtud, que por un lado parecen ser dos cosas diferentes, pero a la larga vamos viendo que pueden ser las dos caras de una misma moneda y que por ahí el eslogan que nos llevaba a pensar eso de salud y virtud dentro de nuestras profesiones es que muchas veces quienes acuden a terapias, acuden a una búsqueda de salud, nuestra respuesta, nuestra devolución es que sí, la salud es importante, pero hay algo más importante que es el desarrollo de tu virtud. Estoy haciendo una breve síntesis de qué fuimos charlando, hablando en encuentros anteriores y poco a poco se iba trasluciendo, iba decantando entre nuestros planteos, presentaciones, diálogos, intercambios, el tema de la realidad, que cómo a partir de nuestras profesiones, búsquedas, intereses, íbamos entendiendo que era crear una realidad para nuestras vidas, para nuestro modo de ver el mundo. Entonces, esto que por ahí es un eslogan y que circula, en realidad hoy lo que nosotros queremos hacer es, de alguna manera, presentarlo a fin dentro de la profesión o la mirada particular que tenemos desde distintos ámbitos. Por eso hoy quienes nos acompañan son Valeria Escurdia. Ella es kinesióloga, se dedica a la medicina china, a la acupuntura. También va a estar Cecilia Slamovitz, muy contentos de que se una a este ciclo de energía, es una nueva voz aquí presente. Ella es profesora de física, así que nos va a traer una realidad muy interesante para escucharla. También va a estar Daniel Yodó, quien estuvo en otros ciclos anteriores, un colega que tuve la oportunidad de conocer hablando de I Ching, hablando de Qigong, así que un gusto que esté nuevamente presente. Y amigos con quienes venimos transitando este del ciclo de energía de años anteriores, Elena Egerstorfer, que se dedica al calendario Solkin. También va a estar Leonardo Laguna, que es psicólogo y educador popular, así que un gran amigo, contento de que esté aquí presente. Y también Paula Bonini, muy interesada en la biodecodificación, así que verán ustedes miradas muy disímiles, pero también con un denominador en común que aparece a partir de esto, a partir de escucharnos, a partir de presentarnos y también a partir del diálogo. Lo que vamos a hacer entonces, a partir de este momento, es empezar a cedernos la palabra. Aproximadamente vamos a exponer 10 minutos cada uno. Voy a estar acá ofreciéndome como coordinador, moderador dentro de lo posible. Y al finalizar vamos a hacer un intercambio, dándole también la palabra a quien quiera intervenir y dar sus aportes. Así que muchas gracias por estar hoy presentes y vamos a comenzar con Valeria, si están de acuerdo.
Bienvenida Valeria, ¿cómo estás? Levantamos, ahí Hola, está, ¿qué tal? hola, ¿cómo va? Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, bueno, un placer de compartir estos ciclos de energía. Gracias, Marcos, por convocarnos a todos. Y bueno, y gracias a los que están acá acompañándonos y los que, bueno, tal vez vean esto de forma remota o lo vean después, cuando ya esté grabado. Bueno, siempre estos temas que Marcos propone o que van surgiendo de distintas charlas previas, eh, por lo menos a mí me hacen ir a leer, ir a buscar, que uno estudió, pero siempre hay algo que como para dar vuelta en distintos temas. Y quisiera tal vez empezar esto que voy a decir con una pregunta que podríamos hacer todos, en realidad, de ¿cómo definiríamos la relación entre las elecciones diarias que tenemos, cotidianas, en nuestra vida, con el bienestar físico, emocional, y a su vez esto cómo puede llegar a influir en nuestra propia realidad? Como decía Marcos, esto no queremos caer en eslogan, cosas, frases dichas, sino que cada uno vaya tratando de percibir esto que decimos de una elección diaria. Nosotros sabemos que yo hablo desde el saber de la medicina china, en donde la realidad, la vida, se comprende como un flujo energético que cambia este flujo según los hábitos diarios, según las emociones y según el entorno. Y eso es lo que va a ir generando nuestra realidad, ¿cierto? Entonces, eh, se me vino un concepto de la medicina china, que es el concepto de Wu Wei. Ustedes saben que estudiaron o leen cosas de medicina china, todos tienen sus nombres poéticos con sus traducciones y demás. Este Wu Wei es un concepto proveniente de la filosofía oriental, asociada, bueno, al taoísmo, que se describe o se traduce como acción sin esfuerzo o no acción. Pero esto no significa que no debemos hacer nada, que nos tenemos que tirar en el sillón panza arriba, bueno, que la realidad vaya pasando, ¿sí? No, es una acción sin esfuerzo. No hay fricción, no tendría que haber fricción ni resistencia. Cuando el río fluye, fluye y va haciéndose camino y muchas veces hasta orada una piedra, algo que parece imposible, podría llegar a suceder, sucede. Entonces, comparando un poco esto con nuestras elecciones diarias, nuestros hábitos de, tal vez uno cuando empieza, por ejemplo, viene el 31 de diciembre y uno dice, bueno, me propongo para el año que viene anotarme en el gimnasio, o me propongo bajar de peso. Esto, por supuesto, no es un día para el otro, es todo un proceso que debemos seguir transcurriendo. Y este Wu Wei se refiere a eso, a esa acción que no genere fricción, que no me fuerce a, es decir, yo pongo esta meta, que tal vez para cada uno es grande, de ir al gimnasio y anotarse, uno se anota y no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Es ir de a poco. A mí lo que me pasa, hay veces con las consultas, bastante habitualmente, es que uno quiere, yo trabajo mucho con el dolor, y el dolor uno se lo quiere sacar de encima en 3, 2, 1 ya, pero no es tan sencillo, porque muchas veces ese dolor también fue producto de un proceso que vino pasando de a poco, por cosas físicas, por cosas emocionales, y de repente apareció el dolor. Pero no es de ahora, viene de hace rato. Entonces, cuando yo quiero hacer el camino inverso,
quiero que sea ya. Muchas veces pasa que consultan con un profesional de medicina china, con un profesional de otras disciplinas, como para que ya me saque el dolor. Entonces, ahí hay que usar este Wu-Wei en cuanto a elegir el camino, ir transitándolo con el profesional que nos esté ayudando y poder llegar a esa meta, no tan rápido, porque es imposible, ¿sí? En realidad, en la psicología moderna, este Wu-Wei, este proceso de acción sin esfuerzo o no acción, se lo puede comparar con la noción de flow, de fluir. Hay que dejar que fluya ese río y que vaya generando su cauce, ¿bien? Entonces, esto es un poco el concepto que yo pude, totalmente sintético lo que estamos hablando, porque imagínense que estos son conceptos de millones de años y de toda una filosofía. Pero en esta práctica lo que tenemos que hacer es alinearnos con el flujo natural de la vida. Medicina china, nosotros sabemos que si nos resistimos o si luchamos en contra de ese fluir natural, ahí es donde vamos a estar en problema. ¿Bien? Nosotros, cuando es verano, tomamos bebidas frías, alimentos frescos. Ahora con los aire acondicionados, un poco el cuerpo como que no sabe si es verano, hace calor, entro a un lugar y hay aire acondicionado. ¿Qué pasa? Me enfermo. Eso es porque hay un contraste y el cuerpo tiene que estar en sincronicidad o vibrar a la misma frecuencia que el entorno. Por algo están las estaciones del año, ¿sí? Y a su vez eso, lo que nosotros podemos pensar es que muchas emociones, cuando son sostenidas en el tiempo, y acá viene lo mismo, un ejemplo desde lo emocional, de cómo una emoción de tristeza, de enojo, de ira, de preocupación, sostenida en el tiempo, porque todos tenemos ira, todos tenemos tristeza, todos tenemos alegría, todos tenemos miedo. Si esas emociones se sostienen en el tiempo, o hay un exceso de las mismas, ahí es donde viene el desequilibrio, muchas veces la enfermedad. Desde la parte física, también nosotros tratamos lesiones de tendinitis que vienen por microtraumatismos de hoy, mañana, pasa, hasta que en un momento sobreviene el dolor. Eso es porque se sostuvo en el tiempo. Bien, a su vez, este Wu-Wei, esta acción sin esfuerzo, es lo que tendríamos que elegir como para estos hábitos diarios, ¿sí? No oponernos a cosas, no querer hacerlo de un día para el otro. ¿Bien? Yo les puedo dar un ejemplo totalmente personal y lo comparto con ustedes. Yo soy kinesióloga en un hospital público y trabajaba en forma privada haciendo domicilio durante muchos años. Mi objetivo, mi proyecto, mis ganas, mi necesidad, desde que hago medicina china hace más de 10 años, era encontrar un lugar donde poder atender y trabajar con esta disciplina. Siempre yo lo tenía. Entonces, utilicé este proceso de Wu-Wei, porque no me apuré. Pasaron muchos años. Yo tengo muchos años de profesión y todos me dicen, uy, no, pero no te... Recién ahora tengo 56 años y recién el año pasado me pude asentar en un lugar que vino a través del Instagram cuando
yo hice mi Instagram profesional y apareció un consultorio que se alquilaba a 2 cuadras de mi casa y apareció. Yo lo estaba buscando hace muchos años. Una colega joven del hospital me dice con cariño, pero vos a esta edad te vas a poner consultorio y te vas a poner a atender. Yo ya a tu edad no voy a saber hacer, no voy a querer atender más a nadie. Y sin embargo era algo que para mí era tan deseado, encontrar un espacio que me guste cerca de mi casa, cuando sea más grande tal vez no tener que ir con el auto caminando, o cuando me jubile del hospital y pueda tranquila estar atendiendo. Y bueno, y llegó, y se concretó, y esto yo creo que fue un proceso de acción sin esfuerzo. Yo no me propuse eso y me puse como loca a buscar un consultorio, a ver a poner avisos para que vengan los pacientes. No, se dio todo como alineado con el entorno y alineado con lo que tenía que pasar en el momento que tenía que pasar. Sin apurar ahí También, procesos, ¿no, Valeria? Que ahí me gusta mucho esto que lo llevas a tu lado personal, como pensándote en ese Wu-Wei, en el camino energético, y que invita a una reflexión también en estas elecciones diarias desde lo absoluto, porque generalmente la vida diaria nos da vuelta como una ola. Uno arranca el día con toda la energía, pongámosle que te levantaste de buen humor, y va pasando el día y te va dando palos y terminaste, si no te sobrepones a ese día, te da vuelta. Entonces, el poder tener una meta a largo plazo, una realidad de yo quiero esto para mi vida, como vos contás, y que el día a día no vaya mermando en ese espíritu interno, pero tampoco te vaya desanimando para cuando aparezca la oportunidad. Entonces es como que va creciendo por adentro y cuando aparece esa oportunidad, no desaprovecharla porque la meta es a largo plazo. Que vos comenzaste, ¿no? ¿Sí? Perdón, Sí, te escucho. pero porque este proceso de Uruguay precisamente es la acción sin esfuerzo, o sea, no forzarse hacia eso, sí tenerlo como objetivo, como la zanahoria allá adelante, en algún momento se alineó para que realmente fue sin esfuerzo. Y es tan gratificante cuando llega de esa manera, es muy gratificante. Yo tenía, perdón Marco si me extiendo un poquito, yo tengo un compañero también en el hospital que siempre está buscando cosas, no, me quiero ir de la capital porque no aguanto la capital, me quiero ir a vivir a una ciudad tranquila para tener mejor calidad de vida. Y yo cuando él me decía eso pensaba, yo decía, ¿por qué no uno? Porque a veces es fácil trasladarse y ubicarse en otra ciudad, y a veces no es tan fácil porque el trabajo no tiene y más. Y yo decía, la realidad la hacemos nosotros hacia el entorno, y el entorno influencia también, pero hay que ver hasta dónde nosotros dejamos que ese entorno nos esté influenciando negativamente. Entonces es lo mismo que decir, no, me voy de viaje para olvidar una pena. Y la pena me la voy a llevar igual. Te tiñe tu realidad. Yo lo escuchaba a él, yo decía, ¿por qué no poder? Yo vivo en un barrio que me gusta, y sí, está la frágil todos los días, pero ¿por qué uno puede no engancharse, como decía yo a él? Hay que ver de poder no engancharse en eso y tener otro tipo de realidad. Sí. Y no es cuestión de azar. En este fluir. No es que me vino, es precisamente como para cerrar la pregunta inicial que yo hice. Estas elecciones diarias, desde lo que comemos, desde lo que respiramos, desde lo que emocionamos, desde lo que nos movemos, todo va a ser de cómo va a fluir naturalmente nuestra vida. Entonces, creo que es importante eso y bueno,
desde la medicina china, obviamente este equilibrio dinámico no es fácil de sostener, y bueno, hay que tratar de sostener. Sí, Valeria, es hermoso escucharte y en esto te iba a decir del fluir energético, me recordás a la idea budista de la otra orilla, de cruzar a la otra orilla y que muchas veces no podés nadar contracorriente. Entonces te vas arrimando de a poquito en ese arroyo de la vida hasta que puedas cruzar hacia ese otro lado. Bueno, seguro van a haber preguntas. Yo sé que este tiempo para escucharnos es muy escaso, así que te agradecemos, Valeria, por sintetizar una idea, una presentación. Sé que acá hay presentes muchas personas que te quieren escuchar, así que les invito a escuchar ahora a otras, a Cecilia en este caso, y al final, si tenemos un tiempito, podemos compartir con algunas preguntas que nos surgen de estas presentaciones. Muchas gracias, Valeria. No, gracias a ustedes, a todos, gracias. Y le damos la palabra a Cecilia. Hola, Cecilia. Es alguien que conozco hace muy poco y ella creó su realidad de decirme, quiero contar desde lo que estudio, desde lo que me interesa. Cecilia es profesora de física y desde sus exploraciones que van más allá de su profesión, porque como en todo, está siempre junto, lo que estudiamos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces, acá Cecilia nos va a compartir una mirada, supongo yo, desde la física y desde sus intereses en particular. Así que, bienvenida, Cecilia. Hola Marco, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y gracias por este espacio, por compartir. Bueno, sí, como les decía Marcos, mi idea es compartir, traer algunas ideas de la física, no para explicar o justificar algunas ideas metafísicas, sino más bien para analizarlas y ver hacia dónde parecen converger o qué es lo que nos parece sugerir, ¿sí? Y ver los alcances y los límites. Y a partir de ahí las podemos extrapolar a cosas más cotidianas de nuestra vida. Y ahí es donde va a ir por ahí la componente más personal de hasta dónde me permito yo extrapolar estas ideas. Bueno, ideas que traigo son de la física más actual, de la teoría cuántica, de la teoría de la relatividad y algo de la teoría de cuerdas, que me parecen como las más relevantes para el tema de la charla de hoy, o nos pueden aportar algo para pensarlo. Por un lado, desde la teoría cuántica, algo que me gustaría compartir es que a partir de unos experimentos que se llevaron a cabo ya a principios del siglo pasado, la única forma de explicar los resultados de estos experimentos era pensando que todas las partículas, los electrones, los átomos, las moléculas, eran o se comportaban también como ondas cuando se hacían algunos experimentos, y que las ondas, como la luz, se comportaban también como partículas en algunos otros experimentos. Es decir, surgió la idea de dualidad, de que ni las partículas son partículas ni las ondas son ondas, sino que todas son ondículas, digamos. Según el experimento que hago, la partícula o la onda se va a comportar como una o como otra. De acá lo que podemos extrapolar, que esto no pertenece al ámbito de la física, pero lo podemos pensar, es que básicamente según lo que busco, encuentro. ¿Sí? Así como si yo agarro un electrón y hago un experimento para medir alguna característica de la partícula, el electrón se va a comportar como una partícula, y si hago un experimento para buscar una característica de la onda, el electrón se va a comportar como una onda.
según lo que yo voy a buscar con mi experimento o con lo que yo haga en mi vida, es lo que voy a encontrar, es el comportamiento que la realidad material, física, incluso me va a estar devolviendo. Otra idea también de la cuántica es que estas ondas que están asociadas a las partículas no son ondas físicas como las onditas en la superficie del agua cuando tiramos una piedra, sino que en realidad son funciones matemáticas de probabilidad. No parecen estar en el mundo físico esas ondas. ¿Cómo se interpreta eso? La verdad es que hay muchas interpretaciones posibles. La más aceptada es la que se llama interpretación de Copenhague, que es que básicamente la realidad existe en probabilidades hasta que se la mira. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero observar la posición de un electrón. Yo meto un electrón en una cajita y quiero saber dónde está ese electrón. Bueno, mientras la cajita está cerrada y yo no la veo, el electrón está en todas las posiciones adentro de la caja al mismo tiempo. ¿Por qué? Simplemente porque son las posibilidades que tiene el electrón. Es probable que yo encuentre al electrón en cualquiera de esos lugares. Entonces, la interpretación me dice que el electrón está en todos esos lugares al mismo tiempo. ¿Hasta qué? ¿Qué pasa? Yo espío, miro adentro de la cajita y cuando quiero ver a dónde está el electrón, es decir, hacer un experimento, tomar una medición desde el punto de vista más científico estricto, el electrón aparece en un lugar determinado, es decir, que adopta una posición determinada. Con eso también me permito muchas veces pensarme a mí misma en una superposición de estados, en que no estoy en un solo estado, no estoy triste, angustiada, enfadada, contenta, feliz. Estoy en una superposición de todas esas cosas en distintos niveles y eso a veces me permite identificar todos esos estados posibles e incluso elegir adoptar uno de esos estados como esa posición que adopta el electrón. Obviamente esto no es parte de la teoría cuántica, pero sí es el comportamiento que aparentemente tienen las partículas. ¿Por qué no lo puedo extrapolar yo a mi vida cotidiana, a mi sentir? Bueno, por otro lado, yéndonos a la teoría de la relatividad, la teoría de la relatividad no nos dice que todo es relativo, sino que más bien dice que hay un absoluto, que es la velocidad de la luz. Eso ya puede ser bastante subjetivo y lo podemos dejar para otra charla, que esa es la única constante en el universo, la velocidad de la luz. ¿Qué tiene de especial? Bueno, sabemos. Pero a partir de esa constante, las distancias, como el tiempo, ¿sí? el ritmo al que pasa el tiempo, son relativos y depende de la perspectiva, del punto de vista del que está midiendo ese paso del tiempo o esa distancia. Y también, desde esta misma teoría, tenemos la equivalencia entre masa y energía, que todo lo material también es energía, y que además toda presencia de cuerpo material o de energía en este entramado de espacio-tiempo en el que está todo el universo, lo moldea el mismo espacio-tiempo en el que existe. Genera ese cambio que se extiende hasta el infinito, literalmente. Bueno, para unir estas dos teorías es que surgió la teoría de cuerdas, que esta teoría puede, no sé, pensar como ya algo de por sí metafísico, porque no lo puede medir de manera directa. Esta teoría nos dice que hay un universo de 11 dimensiones, ¿sí? Nosotros vivimos en un espacio en el que hay largo, alto, profundo y tiempo. O sea, son 4 dimensiones. Hay un universo de 11 dimensiones en el que hay infinitas membranas unidas por cuerdas y que estas cuerdas vibran a diferentes
diferentes frecuencias, como las cuerdas de una guitarra. Según la frecuencia a la que vibra una cuerda, esa vibración se expresa en nuestro universo perceptible de 4 dimensiones como una partícula. O sea que todo lo que conocemos, todas las partículas y todas las formas de energía, se pueden explicar como vibraciones de cuerdas en un universo más amplio que nos contiene, de 11 dimensiones, en el que está todo interconectado. Todas las membranas están conectadas por esas cuerdas que vibran y esas vibraciones se van pasando a lo largo de todo ese entramado de membranas y cuerdas. Entonces, esta última mirada nos lleva a pensar en adoptar una mirada más holística de interconexión con todo, de todo al mismo tiempo, y en que cada presencia, cada partícula, cada movimiento, cada acción, cada energía va a estar afectando, se va a estar propagando con esas vibraciones a lo largo de la totalidad de ese universo de 11 dimensiones, afectándolo de formas que no podemos predecir, que no podemos saber, pero efectivamente se propaga ese efecto, esa consecuencia. Entonces, bueno, para redondear, digamos, podemos pensar que no hay nada predeterminado, no solamente posibilidades, que dentro de esas posibilidades podemos elegir, podemos decidir, que nuestra mera presencia, la mera presencia de nuestra energía, de nuestro cuerpo material, afecta a la totalidad del universo y que cada acción que ejecutamos o cada sentir que expresamos o que tenemos también se está propagando al todo, tiene un efecto, tiene consecuencias, no solo en la realidad más circundante, sino la realidad en sentido mucho más amplio. Qué genial, Cecilia. Qué atinado que estuve en pedirte que participes del ciclo de energía, porque por varias razones. Por empezar, que muchas veces quienes no tenemos una formación física, creo que la mayoría, y nos acercamos a conceptos tan duros como mecánica cuántica, teoría de la relatividad, porque los escuchamos, porque puede aparecer en las redes sociales, porque tienen como un entusiasmo de, che, esto parece ser que está hablando de la realidad que vivo y me puede servir ese concepto, pero cuando lo queremos usar no sabemos cómo usarlo como herramienta y creemos, al menos esto a mí me pasa, que la mayoría de los divulgadores no son físicos y usan el concepto como mejor les queda, mecánica cuántica, teoría de la relatividad. Eso por un lado. Entonces me parece muy interesante el poder, y acá sí vamos a tener que ampliar, desarrollar cada uno de estos conceptos con una mirada más seria de qué es mecánica cuántica, qué entiende la teoría de la relatividad, qué es la teoría de cuerdas, que hoy en día es hacia donde la física contemporánea está poniendo mucho interés. Y eso es por un lado lo que rescato, o sea, que pueda ser portavoz de compartirnos esas herramientas conceptuales. Y por otro lado, que la mirada no quede en lo físico, que puedas extrapolarlo hacia una mirada que sea afín a otros conceptos que encontramos de otro campo, como vos lo decías recién, de que la realidad no está predeterminada, de que lo que busco es lo que encuentro, o esto otro de, que me lo anoté por acá, que cada acción se vincula energéticamente con todo. Eso me parece de una potencia enorme. Así que me pone muy contento de tu participación, Cecilia. Muchas gracias. Y sé que va a dar para bastante esto, como todas las intervenciones que siempre no se terminan acá. Gracias, Marcos. Bueno, un gusto para mí. Muy bueno. Y vamos así entonces, pasando, y ya vamos encontrando que hay un carril
Fíjense que también Valeria nos había estado hablando del fluir de la energía desde la medicina, por un lado, tradicional china, vinculado en un ámbito de medicina ortodoxa, canónica, occidental. Entonces, cómo llevar de un lado al otro conceptos. Entonces, nuestras vidas, nuestras profesiones muchas veces nos hacen encontrarnos con una realidad diferente a como la sentimos, como la pensamos, y de alguna manera estamos en ese proceso de transformar también esa realidad. Acá voy a invitar a Daniel Yodó, que parte de su biografía también va, creo, de la mano de esta transformación entre lo que la realidad da y lo que uno hace con su vida. Así que bienvenido, Daniel, te cedo la palabra. Levanta tu micrófono, así te podemos escuchar. Gracias. Ahora, perdón. Buenas tardes para todos, gracias Marcos, gracias a los compañeros que están compartiendo este encuentro y a las personas que están sumando. Me gustaría empezar por decir algo que me parece que es muy concreto. No se trata de crear ninguna realidad, en principio por lo menos, sino de observar la realidad que ya hemos concretado, en que en mi caso tiene 62 años de vida. Eso es una realidad, con sus claros y con sus oscuros, como ocurre en todo ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente apelamos a esta temática en el día de hoy por la facilidad famosa con la que se vende en las redes sociales. Crea tu propia realidad como si solo se tratara de desear y pedirle vayas a ver a quién que mañana el auto 0 kilómetros en la puerta de casa y yo sentadito en ese Google malentendido de no hacer nada, a diferencia de Valeria, que muy bien. No, se trata de empezar por hacer, como se dice en el chip, viaje retrógrado, o sea, hacia uno mismo. ¿Por qué lo digo? Tenemos que conocer, alcanzar la comprensión posible de cómo ese conocimiento de nuestra propia vida llegó hasta este punto a partir de las influencias de las que nadie escapa, como es la crianza de los padres, la escuela, la sociedad, etcétera, etcétera. Eso hace a la creación de una personalidad con su ego, ¿sí? Y el ego, en función de cómo esas experiencias de vida hayan sido plasmadas en nosotros, tendrá más o menos preponderancia. Tiene mucha preponderancia cuando nos hemos sentido heridos, dañados, abusados, ignorados o algo del estilo. Entonces, como la vida prevalece a como de lugar, porque ese es su sentido, vivir, vamos a tratar de hacerlo tratando de que esos daños originados, vaya a saber cuándo y de qué manera, no nos compliquen la existencia. Sin darnos cuenta que el 95% de las elecciones que hacemos en la vida no vienen nada más y nada menos que de esas heridas. Por lo tanto, si yo quiero crear una realidad, primero tengo que conocer esas heridas que producen dolor. Porque si no, no voy a saber que muchas veces la pareja, el tener o no hijos, ejercer una profesión, luego de haber estudiado una carrera, el equipo de fútbol, el partido político, la religión a la cual me adhiera, viene de esa herida. ¿Por qué? Porque toda esa herida me está diciendo no vengas para acá porque duele, porque me da miedo y porque no quiero verle la cara al diablo. Entonces vamos a elegir cosas que me hagan olvidar que la vida existe en un campo psicológico, ¿sí? Por lo tanto, mucho de lo que elegimos viene precisamente eso, para tapar. Pero como en concordancia con Cecilia, con Valeria, eso es energía y crece, aunque la ignoremos, un día explota, y te explota en la cara, mal o bien. Por lo tanto, hay que ver si tenemos la capacidad o no de tomar esa experiencia como una oportunidad o como otro motivo más para seguir ocultando, haciendo de cuenta que nada pasó o corriendo, ocupándome del mundo de la mañana a la noche o exigiéndole a los demás que resuelvan mi vida. Porque el camino va en dos sentidos paralelos
inevitable. Uno, el camino de conocer la realidad psicofísica que me conforma para ver, primero, de atenderla y hasta donde sea posible sanarla, porque si no hago eso, ¿sí? Aunque aparezca ese vacío existencial, que es el llamado del alma para recordarnos a qué cuerno hemos venido, que no es solamente a comer, trabajar, mirar la televisión y morirnos, ¿sí? O sea, muchas cosas necesarias del mundo material que por supuesto necesitamos, pero no vinimos exclusivamente para eso. Por lo tanto, puede uno encontrarse con la realidad de lo psicofísico que hay que atender o del despertar de la conciencia que es esta alma llamándonos para sacudirnos la modorra del apego a la existencia material para decirnos, mira, hemos venido a aprender, o para mejor decir, hemos venido a experimentar. Porque si algo hemos venido los seres humanos es a experimentar. Después si aprendemos o no algo de esa experiencia, cada uno verá. Por lo tanto, tengo que revisar esa realidad. ¿Por qué la tengo que revisar? Primero porque si no la reviso voy a seguir repitiéndola. O sea, el pasado se repite en el presente y por muy bonito que quiero que sea el futuro no será otra cosa que una repetición del pasado. Segundo, porque si yo no me doy cuenta cómo he estructurado mi vida y desde dónde tomo decisiones, no voy a tener conciencia que esas decisiones siempre son deterministas, individualistas, separatistas. ¿Por qué? Porque miro la realidad desde el ego, desde el niño herido o desde la personalidad y esa mirada siempre es distorsionada. Punto. Si no parto de ahí, de ser consciente que lo que veo es distorsionado, y voy a poner un ejemplo simple, no vemos con los ojos, no escuchamos con los oídos, no olemos con la nariz, lo hace el cerebro, previa intervención del corazón, algo de lo que estamos muy alejados porque nos hemos alejado de nuestra propia naturaleza y por ende de la naturaleza que nos rodea. El primero que recibe el impacto de lo que entra como información por los órganos sensoriales es el corazón. El que interpreta es el cerebro. Y ojo con esa palabra. Interpreta. Quiere decir que no estoy viendo la realidad. La estoy interpretando. Y si no soy consciente desde dónde la interpreto, no voy a ser consciente desde dónde tomo decisiones. ¿Y quién es el que toma decisiones? ¿El niño herido? ¿La personalidad? ¿O como se le llama el ser o el espíritu? Bueno, mi experiencia de hace 30 años en toda esta temática conmigo mismo me llevó por el lado de lo espiritual en principio. En 1994 se abrió mi conciencia, mi alma se dio a conocer que existía, sería muy largo explicar las experiencias que tuve en aquel momento, y como diciéndome esto que decía antes, viniste a experimentar una realidad de la que tenemos que aprender para seguir evolucionando y un día irnos de acá. Pero el camino que empezó por el lado de lo espiritual me llevó a lo psicológico, porque el alma me dijo, mirá, si no resolvés el lastre, no puedo elevarme, ni vos en tu cuerpo físico. Entonces, lo que generó la gran revolución interior en aquel primer año de 1994, como digo, me llevó después a situaciones que tenía que abordar donde pudiera resolverlas, ¿sí? Conmigo mismo, con mi padre, con mi expareja, con mi salud, con todo aquello que sirvió, como digo, como experiencia y que yo pude capitalizar como oportunidad de crecimiento humano, espiritual y psicológico. Entonces, a partir de que el panorama de mi existencia y de mi relación con la realidad se abría, se expandía, porque después de todo que es un camino espiritual, expandir los límites. Si un día los expandimos lo suficiente, la palabra paranormal dejará de tener sentido. ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué? Porque está fuera de lo que conozco, no porque sea extraño. O vaya a saber qué película de Hollywood debe ver para inventarme alguna cuestión. No, lo paranormal es aquello que no he experimentado. Y en este caso podría yo decir, si yo no he experimentado la relación con mi alma, sería paranormal, pero no extraño. Quizás no llegó el momento y falta seguir viviendo y estar más atento al día a día, como decía Valeria, ¿sí? A las cosas cotidianas.
porque la verdad de todo esto está en la vida de todos los días. No hace falta ser budista, ni cristiano, ni de izquierda, ni derecha, ni viajar al Tíbet. Hace falta una mirada interna. Mirar la realidad que ya construí. Una vez que esa realidad empieza a mostrarse exactamente como es, tomaré en cuenta ese hecho y desde ahí, recién ahí, cuando mi mente se empiece a abrir, voy a ver qué puedo transformar o modificar de esa realidad. Porque si pretendo una realidad distinta con la mentalidad que me llevó al conflicto, no puedo tener una realidad distinta porque no cambié mi mentalidad. Metanoia es una palabra en griego que significa transformación de la mente. Si yo no transformo mi mente, no transformo mi vida. Si mi mente sigue siendo la del niño herido, ¿sí? O la de la personalidad con la característica que sea, voy a tomar decisiones desde ahí, entonces no va a haber nada diferente. ¿Qué es lo diferente, entre comillas? Que acumulé un mismo sentido de vida, de acción de vida, que creció, y un día se nota demasiado lo que acumulé, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Esto, perdón la expresión, es cuando decimos, este viejo de mierda, una persona de mierda toda su vida, pero acumuló tanta que un día se nota. ¿Sí? No se trata de eso, se trata de darte cuenta de que quizás esa persona no pudo hacer nada con eso, o quizás ni siquiera se enteró que esto dañaba su vida. Digo, para echar un manto de compasión con personas, y acá Daniel, mira, me pone contento que ya ir conociéndonos. Cuando yo dije, va a ser crear tu realidad, yo dije, Daniel seguro va a arrancar diciendo, no se puede crear la realidad. Arrancar de ahí. Y qué bueno. Y sí, me pone contento eso y ¿sabes qué? Que uno, ir conociéndonos. Y otro, que está bueno porque el eslogan te lleva para ese deseo, para hacia adelante, al que tiene atado al ego, como vos decís, y que justamente la creación, como siendo un poco artífices de la realidad, está bueno como lo planteas hacia atrás, hacia ese pasado, a ese pasado sobre el que muchas veces la vida cotidiana, que bueno, tomabas ahí a Valeria, no nos deja revisar y que debemos prestarle atención porque una de las posibilidades es que estalle, que es lo peor que nos puede pasar si no le dedicamos ese tiempo de reflexión retrospectiva a nuestra vida. Exacto. Y quisiera terminar con algo importante porque puede servir de guía. Sepamos diferenciar el camino espiritual del camino psicológico. El camino psicológico duele. El espiritual nos invita a lo que no conocemos todavía, al misterio. Es muy diferente. En el misterio del camino espiritual no hay dolor, no hay herida, no hay salir corriendo. En todo caso, hay que confirmar si tenemos el coraje suficiente para ir hacia lo desconocido. Y una cosa que nos ayuda mucho a tener coraje para ir hacia lo desconocido es haber aprendido a amar la vida que he llevado hasta aquí. Para amarla hay que atenderla, y para atenderla hay que tener paciencia, perseverancia, saber. Y decía Cecilia, la vida tiene dos factores determinantes: la probabilidad y la incertidumbre propia de este plano. El misterio es el plano del alma. Cada uno irá caminando por donde pueda y recién ahí va a ver de qué manera, responsablemente y con amor, podrán construir su nueva realidad. Gracias a todos. Gracias, Daniel. Y muchas gracias acá que va saliendo un tema desde esto de crear tu realidad, tu realidad, que trae, como les contaba, nuestros primeros encuentros sobre crecimiento espiritual, y acá que lo retomás otra vez, Daniel, una diferencia con el campo psicológico, y yo me atrevería a pensar, y por ahí lo podemos en algún momento charlar y replantear, cómo se liga lo espiritual con nuestras diversas profesiones, que es distinto a como lo encaramos en su momento desde el concepto de crecer espiritualmente. Porque vamos viendo que nuestras profesiones... Perdón, un segundo. Sí. ¿Sabes cuándo te das cuenta de verdad y profundamente que el alma es la que está
en sintonía con este cuerpo, cuando lo que estás haciendo te vibra en todo el cuerpo y te sentís como pez en el agua completamente entregado a eso. Eso es el alma en el cuerpo. Buenísimo. Y en esto entonces, de pensar ahí, ¿no? De poder compartir la parte espiritual, podemos continuar ese camino de crear tu realidad, pero vamos a darle la palabra a Paula y que en esto de, en vez de avanzar, retroceder, me imagino que algo tendrá para contarnos. ¿Qué tal, Paula? Hola, hola a todos, gracias por esta invitación. Yo estoy playada porque para mí está pasando lo mismo. Y a la vez yo siento que atraigo, a ver, no sé, te conozco a vos, conozco al resto de la gente, no sé, encuentro un video en YouTube y todo me habla de lo mismo. Entonces ahí es cuando yo digo por acá. Esto es algo que siento, bueno. Después, bueno, cada uno creerá, yo creo en estas cosas. Bueno, para los que no me conocen, yo tengo una profesión académica que es ingeniería en ecología. Entonces, ahí cuando yo también entiendo que nada es casual porque habla del estudio del ser vivo y del entorno, el medio que lo rodea o donde vive. Entonces yo lo que siento es que empecé de una parte macro y ahora estoy en el camino micro. Ahora estoy desde el interior hacia el exterior. Y ahí resueno con todo lo que estoy diciendo. Bueno, la parte de la física me está llamando. Aparte soy docente de química y bueno, todo tiene que ver con todo. Cuando vos pusiste este tema, el de crear tu realidad, a mí automáticamente, también identificando todo esto de que aparece en las redes sociales, yo no sé si todos habrán visto el tema de este documental de la ley de atracción, el secreto y todo eso, que en realidad para mí esto se simplificaba en decir, bueno, yo quiero un auto y bueno, es visualizarlo, es dibujarlo. O sea, para mí se enfocó muy a lo material. Y me dio pena porque en realidad es algo que existe, pero el camino para llegar a hacer lo que nosotros queremos pasa por otro lado. En particular, yo cuando empiezo a interesarme por la biodecodificación era básicamente, y también de la mano de la metafísica, con el tema de que lo que crees no creamos. ¿A qué se refiere con esto? Como que yo le doy una interpretación a lo que veo. Entonces yo creo eso. Ahora, y eso tiene un impacto en mi organismo porque, bueno, como el cerebro es el que interpreta, como ya, por eso ya todos explicaron todo. Voy a repetir algunas cosas. El cerebro interpreta, eso me genera una emoción y esa emoción depende de cómo lo viva esto que estoy observando, me puede generar un síntoma físico. Y ahí es cuando, bueno, yo también identifico un poco el tema de la enfermedad, porque en realidad no hay enfermedad si no hay una biología resolviendo un conflicto que yo estoy interpretando en el afuera. Entonces, sí me convalida, o sea, sí sé que soy consciente de que nosotros podemos crear nuestra realidad, pero para llegar a eso tenemos que tener una coherencia con lo que realmente queremos y muchas veces nos encontramos de que no sabemos lo que queremos, entonces ahí entra como la incoherencia, por decirlo así, y bueno, y ahí es donde yo me quería enfocar en las creencias que hace que nosotros le demos tanto poder, que hace que no podamos transformar nuestra realidad. Y ahí es donde yo hago una invitación a decir, bueno, no hay nada rígido, no hay nada irreversible, o sea, no puedo funcionar todo, hay infinitas posibilidades, yo puedo elegir, pero para llegar a ese entendimiento me tengo que deshacer de todo lo que yo considero que es una verdad absoluta. Y parte de esa verdad absoluta me inculcó mucho la religión y mi crianza, la crianza que recibí de mis padres. Entonces, a mí lo que me abrió la cabeza es esto. Primero la metafísica, de decir, bueno, a ver, lo que yo creo
lo creo, o sea, lo puedo materializar, pero para eso tengo que hacer un camino muy largo. O sea, no es algo de la noche a la mañana. También coincido con esto que decía Valeria, de lo que es sin esfuerzo, porque lo que es sin esfuerzo lo podemos mantener constante. Y cuando ella hablaba del río que fluye y que oraba la piedra, en realidad, la piedra, o sea, el agua primero que, digamos, puede destruir o puede sanar, pero digo, cuando orar una piedra es un proceso de años y años y años de pasar por el mismo lugar y hacer lo mismo. O cuando dicen de la tortura china, ¿cómo es la tortura china? Es una gotita que tenés en la cabeza, pero permanentemente en algún momento ya no la soportás más. Entonces, bueno, a lo que voy es que es un camino largo, el tema es, considero yo, porque parte de toda nuestra realidad y con qué nos identificamos viene de las creencias que tenemos muy aferradas a nosotros y que, bueno, que a veces nos cuesta un montón, porque no podemos evitar emitir juicios, no podemos evitar, cuando nosotros nos exacerbamos por una idea, en realidad habla una herida, hablan otras cosas, y lo que me resuena un montón es el tema de un equilibrio. Ni una cosa ni la otra, son las dos puntas. Las dos puntas y, digamos, en una intensidad media. O sea, el yin y el yang. Entonces, todo este tema a mí me invita a compartir esto de que para crear nuestra realidad, primero nosotros podemos cambiar la interpretación de lo que vemos. Cambiar la interpretación de lo que vemos nos lleva a ver algo dramático o menos dramático o cero dramático, pero el hecho es el mismo, ¿no? O sea, y al poder elegir eso, y mi objetivo es como reducir el estrés para no entrar en desequilibrio con el cuerpo y empezar a decir, ay, porque yo me enfermo, y empezar a identificarme con las enfermedades y todo esto, es trabajar esto de cómo veo yo las cosas, por qué las veo así, y cuando empezamos a limpiar las cosas que vienen de afuera o que nos inculcan y vamos hacia un camino de autoconocimiento, como también me mencionaba Daniel, salen otras cosas que fluyen y que hacen que nuestra realidad sea más clara, nosotros queremos vivir. Entonces, bueno, más o menos, no sé si se entendió algo, pero lo que pasa es que todo lo que escuché es así, no sé qué podría aportar yo desde mi lugar, pero... Sí, Paula, esto... Lo que me bajó, y compartir. El recordarnos esto de por empezar, cómo entendemos enfermedad, que esto me gustó de problemas a resolver y que también va apareciendo en estas intervenciones las narrativas que tenemos, que pueden ser narrativas de dolor o narrativas de búsqueda, porque esos dolores que vos venías contando, ¿no? Básicamente estos días estuve hablando bastante en las clases sobre el dolor leve, que es mínimo, y el dolor agudo, que es grave. El dolor leve, crónico, es eso que te incomoda y lo dejas pasar, y lo dejas pasar, y lo dejas pasar, y va horadando, y va apareciendo las palabras que ustedes dijeron, que en algún momento explota, en algún momento algo se quiebra. Entonces, de alguna manera, a diferencia del dolor agudo, que ya tenés que resolver, el dolor agudo y grave. Entonces, en vez de entenderlo como un dolor leve, ¿qué problema me está trayendo? Y acá es donde voy haciendo la transición a Leonardo, porque nos dejó un tema en el medio, Daniel, que es lo espiritual y lo psicológico. Psicológicamente yo puedo encontrar problemas en ese pasado, problemas que hoy en día pueden seguir manifestándose como creencias limitantes de dolor, de tristeza, de emociones negativas, o puedo transformarlas
en mi búsqueda interna. Ahora, espiritualmente, lo que por ahí podemos compartir o podemos, quienes estamos en un camino de búsqueda, es encontrar que cuando encontramos algo certero, algo que sabemos que es indudable, se empiezan esos problemas a resolver. Entonces, muchas veces lo que precisamos es esa pausa, ese momento para darle lugar a que se manifieste eso que es indudable y que es ese camino que tenemos que continuar con corazón. Y ahí es donde necesitamos de herramientas. Una de esas herramientas, creo yo, es la psicología también. Así que muchas gracias, Paula, y vamos a darle la palabra a nuestro amigo Leonardo. Hola, Leonardo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a vos, Marcos, a los miembros, que nos acompañan. Yo te escuchaba y en una parte dijiste, bueno, que los problemas se empiecen a solucionar o las cosas que nos afectan a veces no se solucionan o no se solucionan como esperábamos. Justamente la posición activa del sujeto es el que hace con eso y aprender sobre la marcha, ¿cierto? Y transformarse en vida también sus posibilidades, de lo que rodee sucediendo, ¿no? Por empezar, quiero destacar eso. Hay un sujeto activo. Y ahora después se va a entender el porqué en la medida que vaya ahí contando mapita, ¿no? Yo siempre me hablo los mapas, las vías, vos ya me conocés. Y escuchándolo, fui como haciendo un mapa ahí, de esto de crear la realidad, así dicho simplemente, no sé, suena como algo muy de la New Age, ¿no es cierto? Pero que está hoy en boga, muy de la deformación, como decía Daniela, el secreto, ¿no? Y de la ley de atracción. He dicho ya de paso, ya conocían los antiguos, ¿no? Ya desde Egipto, que se venía hablando de esas épocas, y Galión, ¿no? Por ejemplo, que era la ley, que lo llamaban de distinta manera, ahora no soy especialista en eso, no me acuerdo, pero había algo de la vibración, ¿no? Escuchando también a Cecilia, algo de la vibración que tenía lugar, que parecía como que se unía lo psíquico y lo físico, ¿cierto? Y uno atraía ciertas experiencias, cierta construcción activa de la realidad respecto a eso. Después ahí vamos a esa idea, a ese concepto. También Daniel dijo algo muy interesante, que es poner énfasis en lo singular, en el camino narrativo de cada cual, en la propia experiencia, y en esto que muchas veces trabajar lo psicológico trae dolor, trae desafío, desenmascararse, conocerse, ¿no es cierto? Trae, no es gratis, trae ciertas angustias, atravesar ciertos momentos de incertidumbre, de desesperanza, soportar la interrogación, la ansiedad del no hacer, ¿no? Un güey en positivo, decía Valeria, que queremos hacer, nuestra sociedad nos pareciera que nos obliga a hacer, a producir. Entonces ese sujeto que somos, que va naciendo, que tiene una construcción emocional, social, tarda en hacer, se requiere tiempo, no nacemos de un día para el otro, no nos individuamos como personas de un día para el otro, ¿no? Pensando un poco como decía Jung, la individuación, estar más en contacto con quienes somos, ser más auténtico, que es el que realmente va a crear la realidad más profunda con quien uno es. Entonces eso lleva tiempo, no es de un día para el otro, lleva un proceso, puede llevar años, ¿cierto? Puede llevar muchos años, en realidad lleva toda la vida, ¿cierto? Puede llevar muchos años. Y es un trabajo activo, y es un trabajo, como decía Daniel, es un reto muchas veces doloroso, pero por otro lado, lo espiritual tiene que ver con el misterio, ¿no? Con lo que no conocemos, con lo que llamamos físico, ¿no es cierto? Con otra vivencia, con otra dimensión en el ser humano,
que la tuvo siempre, ¿no? Desde el momento en que nuestros antepasados explicaban, ¿cierto?, de los rituales antiguos, en las ceremonias, las pinturas rupestres, ¿no? Sabes que las pinturas rupestres no era solamente una creación estética, no estaba separado en ese momento de todo, era también una creación mágica, religiosa, ceremonial, que estaban en las cavernas. Los rituales de danza, de expresión corporal, de teatro, estaba todo unido para crear realidades que después salían a cazar, ¿no? A conseguir el sustento, a reconectar con cazadores recolectores, ese tipo de sociedades. Si estaba todo implicado, no estaban separados los planos. Experiencia corporal, emocional, experiencia performativa, para después llevarlo a lo que la realidad que ellos estaban necesitando crear para sobrevivir, ¿no? En condiciones. Para ellos eran las condiciones normales, pero hoy día sabemos que eran condiciones extremas, ¿no? Como se vivía en esa antigüedad, con muchos recursos y con los animales salvajes, ¿no es cierto? Las influencias naturales. Y hay que animarse a construir realidad allí. Bueno, para ellos era normal que eran desconocidos. Y entonces hay un misterio que nos acompaña desde que somos humanos. Y ese misterio trae placer, asombro, trae otro tipo de estado que cuando uno tiene esas experiencias no suele vivir, que va más allá del dolor, que está más ligado a esa otra membrana más psicológica, para ubicar también las membranas que nos siguen. Me pareció muy interesante esas membranas espirituales, ¿cierto? Espiritual es otra dimensión, otra membrana que vive de otro lugar. Más allá de lo que después es real o no, eso quiero discutir también. Realidad y verdad son lo mismo, porque para algunos no son. Ya son distinciones más filosóficas, ¿cierto? Ahí podemos dar un montón de cuestiones y un montón de tiempo para hablar del tema y citar un montón de filósofos que igual no viene al caso hoy día, pero existe esa separación, verdad y realidad. Para algunos la realidad o la verdad es incomprensible, la verdad compleja. Yo adhiero. Hay algunas realidades, algunos tipos de verdades que las personas, humanos, de carne y hueso, encarnados, podemos conocer, y otras son trascendentales, que solo arañamos con experiencia artística, con experiencia religiosa, ¿cierto? No son verdades corporales también, porque todos lo sentimos en el cuerpo. Más allá de que aún sea espiritual, lo sentimos en la mente, en la emoción y en el cuerpo. Y haciendo un poquito este mapita que quería nombrar, la creación de la realidad, ya en la antigüedad, por supuesto, Oriente también tiene un camino muy largo, muy precioso y lleno de metáforas y de poesía. Pero Occidente hace mucho también se preguntó por la verdad y la realidad. Ya los griegos en la antigüedad se lo preguntaban, ¿cierto? Si la realidad se podía crear, ¿qué era lo verdadero? ¿Se podía llegar a una verdad? Entonces intentaban responder desde cada uno, ¿cierto? Había ópticas más cosmológicas que explicaban la realidad, que era a través de los elementos, ¿no? Del fuego, del agua, de la tierra, cómo se imaginaba. La mente humana y las emociones también estaban conectadas a los elementos, ¿cierto? Bueno, en Oriente también han pasado cosas similares, con algunas diferencias, ¿no? Las explicaciones o los nombres. Después hay todo un periodo más humano, antropológico, que vos lo conocés, Marco, que es un profe de filosofía, que se dio con Sócrates, ¿cierto? Porque empezó a hacerse preguntas más humanas, no tanto por el cosmos, sino que fue un periodo más antropológico donde se planteó, ¿hay una verdad que se puede llegar a conocer? Y Sócrates trataba de llegar a algunas verdades ligadas al tema de la sabiduría. Cuando uno llega a verdades mayores, llega a un nivel mayor de sabiduría, pero eso es interrogarse. Por eso él toma esta frase del oráculo, conócete a ti mismo. Es interrogarse por uno mismo, darse, querer conocerse. Eso por un lado. Por otro lado, también para conocerse hay que bancarse estar en bancarse y hay que dialogar con otros muchas veces. Por eso el método de él que era el dialógico, ¿no? Él dialogaba los demás y construía verdades dialogando.
y tratando de no imponer la verdad, sino que tratar de guiar al otro hacia una verdad que tampoco era la que necesariamente él pensaba, pero sí, en el diálogo lo que se buscaba es que el otro activamente pueda tener los instrumentos para conocerse y llegar a un mayor estado de interrogación de las preguntas, una mayor posibilidad de crear verdades a partir del diálogo, ¿no? La mayéutica que él hablaba y de hacerse preguntas. Entonces, para él hay una verdad sabia que no puede conocer. Es una verdad, no sé si trascendental, pero es una verdad más profunda acerca de quiénes somos. No todos después van a pensar lo mismo, ¿no? Después filósofos posteriores ponen entonces si hay una verdad objetiva, si hay una verdad última, ¿cierto? Principalmente después de la modernidad para acá, estamos fracturando toda la cuestión acerca de la posición de la verdad. Hay momentos, ¿no? Momentos según la época. Por ejemplo, después en la modernidad está todo el desarrollo del racionalismo, de la mente. Había evolucionado el mundo occidental con las fábricas, ¿no? La revolución industrial, el surgimiento de los estados modernos, la evolución del trabajo. Y había mucha importancia en que se produzca ese capitalismo que estaba naciendo. Entonces, la filosofía y la psicología en ese momento todavía estaba dentro de la filosofía, no era ajena a estos cambios. Con lo cual nace el racionalismo. Lo importante ahí era lo racional, lo mental, ¿no es cierto? Conocer racionalmente verdades objetivas. Para esta época, con el empirismo lo mismo, se podía llegar a conocer una realidad mayormente objetiva a través de la razón. O sea que había que razonar bien, ¿cierto? Y ahí empieza la cultural. Quienes razonaban bien, claro, los eruditos, los ilustrados, las clases inglesas, por supuesto, la gente que había formado. Los demás parecía que no tenían razón de ser, no tenían mente, y si eras pobre, menos que menos, no tenías derecho a razonar mucho. Era casi un poquito menos que humano. Esa es la parte. Sí, Bueno, en Grecia pasaba también, decir, sí, no y era acá la Leonardo, posibilidad de crear realidades para todos. Había una excluida. Hay que mencionar. Leonardo en Así que hay este, como una evolución del concepto de verdad y de realidad. en ¿Es este, decir algo? sí, en este recorrido histórico que estás haciendo, va de la mano con esta distinción que fuimos planteando de cómo también los conocimientos se fueron separando de ese lado del misterio, de esa dimensión espiritual, y que vos ahí diste justo con el Notis Eutón, el conócete a ti mismo, ¿no? Que Foucault lo vuelve a recuperar, que el conocerse implica ese lado espiritual que con la modernidad se dividió, se separó y que fue dando marco a distintas profesiones, distintas disciplinas, y que es interesante. Mirá, como vos armás tu tramoya, yo armé mi tramoya, me acordaba, y ahí vos sí, traías los egipcios, trajiste a Sócrates, y ahí, en ese momento donde Sócrates habla de ese conócete a ti mismo, está hablando en un marco donde imperaba el sofismo, y que de alguna manera vamos a darle hoy el crédito a Sócrates para que quede lindo en esta búsqueda interna, mayéutica, dialógica, y vamos a tirarle un poquito a los sofistas, ¿no? Los sofistas eran esos de que se aprovechaban del uso de la palabra para crear una realidad y con todo lo que podía provocar esa palabra. La palabra, sabemos, ¿no? Ahí Protágoras dice, es la que te puede sanar y es la que te puede enfermar. Con una palabra podés matar a la otra persona. Es un fármaco. Eso es lo que retoma Freud, ¿no? Exacto. Con su frase, las palabras pueden liberar, algo así dice, pueden lastimar o padecimiento. Claro, palabra viva, ¿no es cierto? Somos seres de palabra. Somos seres que somos multidimensionales, ¿no? Seres afectivos, emocionales, sociales, espirituales, sea lo que uno considere.
que va más allá de la palabra, pero así todos somos seres atravesados por las palabras. Eso es indefinible. Y No siempre la palabra es lo mismo que racional. Somos seres de palabras y de poéticas, pero a veces funcionan de manera irracional en nosotros. Es lo que hablaba Freud del inconsciente y yo también. Muchas veces las emociones son muy racionales, pero trabajan unidas a las palabras, nos atraviesan. Entonces, conócete a ti mismo, vos decís, y te rescata Foucault agrega, el cuídate a ti mismo. En la antigüedad no estaba separado del conoce, pero también después se lo separó. Pero conocer es cuidarse. Cuidarse en el sentido cuidar, por ejemplo, la dieta, ¿no? La dietética, que uno come, lo que uno se alimenta, pero en el sentido de los hábitos, de las emociones que uno procesa, de lo que uno mira. Hoy día se trata de decir la televisión, en los medios, en general, de lo que uno conversa, de con quién se da, todo un régimen de libre de ser, ¿no? De cuidarse en ese sentido. Para él no está separado de conocerse, de procesar quiénes somos, ¿cierto? Justamente Foucault, que tuvo una vida tan difícil, de cuidarse también en este sentido antiguo. Por eso para él está separado el discurso de práctica cotidiana, de práctica vital, de lo que parece en la vida, ¿cierto? No está separado de cuidarse, de conocerse y de las verdades sí. con las que uno se identifica, ¿cierto? Que también la concepción de verdad para él es relevante. No está separado de la verdad del discurso, de la práctica, de lo que uno hace en la vida y de lo que uno procesa las cosas que le han pasado. Y hay otra idea interesante. Leonardo, discúlpame. Leonardo. Cuando uno está en verdadera consistencia, uno no se da cuenta del tiempo, cuando pasa el tiempo. Uno pierde la noción del tiempo cuando está en ese estado de fluir creativo, corporal y psicológico. Ahí estás creando una. Vamos a pasarle, Leonardo, la palabra a Elena, ¿sí? Así no nos pasamos tanto del tiempo en esta realidad milimétrica del minuto a minuto. Muchas gracias por tus apreciaciones, por compartir, y vamos a escucharla unos minutos más a Elena. Hola, Elena. Hola, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno. Yo también hice tramo ya, esta vez. Bueno, yo al último tiempo me encargo más de divulgar el tema del stalking, pero la verdad que en este tema de crear realidad fue toda una experiencia de vida, como la Daniel, de todo el aprendizaje que uno tiene. Yo tengo formación en lengua y literatura y más chica todavía en teología. Entonces, con esto de crear realidad, me interesó mucho más en poner énfasis en estas dos palabras. O sea, cómo nos ponemos de acuerdo en entender que a veces hablamos de palabras que el significado no para todos es igual. ¿Sí? Que entonces, ¿qué significa para cada uno? La pregunta está buena hacerse cada uno. ¿Qué significa para mí crear? ¿Qué significa para mí realidad? Y partiendo de esa base puedo entender al otro qué es lo que me está diciendo. Por eso digo crear, y para vos crear es una cosa distinta a la que yo pienso en crear. En esto me va, se juntan todas las experiencias, me fui más al tema literario, el tema teológico, al tema de la creación. O sea, el ser humano, desde el origen, tratamos de explicar la creación. ¿Sí? Yo considero la creación como la generación de algo. ¿Sí? Bueno, creación de algo nuevo, hasta ahí entre comillas, porque yo creo más en la transformación, más que de crear algo que ya no existe, ¿sí? Pero en el relato de la creación, sobre todo en mi cuestión, que soy de una religión de origen judío-cristiana, voy a la Biblia y lo primero que aparece, hay dos relatos, pero en el relato que aparece es que al principio estaba la nada, y de la nada, con la palabra, el ser creador, Dios, con la palabra genera la creación del mundo, ¿no? Ese es el relato de la creación. Entonces, relacionando también con el Solkin, que el principio del Solkin es el dragón, de esta creación y generación de vida, de ser, de existencia, de lo que quieran, hay un vacío. Para la nada, yo lo puedo identificar como vacío.
Pero para mí esa nada o ese vacío no es en realidad que no exista nada, sino es la existencia de todas las probabilidades. Como hablaba Cecilia en la física, para mí es que hay un montón de probabilidades que ninguna todavía se hizo real, ninguna todavía se hizo posible. Entonces, la creación es ver todas esas probabilidades en un vacío, ¿sí? En la que yo elijo cuál es la que va a ser posible. Para mí eso configura un acto creativo, ¿sí? O sea, elegir una probabilidad para que se haga real. Después vamos a hablar de la realidad. Digo, para mí hay un proceso, hay una elección. Eso también es parte de que es el ser humano. Yo elijo dónde pongo la mirada. O sea, las probabilidades pueden ser muchas. Yo veo y elijo en dónde estoy mirando. Eso que estoy mirando es lo que a mí me va a sobresalir. O sea, también eso es la percepción de la realidad. Las cosas son, pero para mí van a ser reales, depende de dónde estoy poniendo la mirada. Y también esto con el significado de la palabra, cómo lo nombro. Si yo pongo un nombre, yo le pongo, o sea, hago real algo cuando lo menciono, cuando quiero hacer, las cosas son, es real, ¿no? Pero para mí empiezan a tener forma cuando les pongo palabras, cuando las pongo en mi visión, ¿sí? Entonces eso es la creatividad, la creación para mí es la generación, pero también llamado a transformación, como decía Daniel. O sea, yo no estoy creando de cero tampoco que no hay nada. O sea, yo a partir de ahora digo, bueno, quiero crear realidad. Pero hay todo un bagaje, hay toda una persona, hay toda una historia, hay, como decía Paula, hay toda una programación, hay todo un entorno, hay un montón de cosas en mi personalidad que primero tengo que reconocerme a mí, mirar y aceptar quién soy para crear sobre eso, para transformar eso. Pero si no hay un periodo de aceptación o de mirada, o sea, tampoco sé de dónde parto la base. Este eslogan de crea tu realidad, pensamos que lo que queremos es manifiesta lo que vos quieras. Y entonces, si yo pienso, hago las afirmaciones y siento que estoy dentro del auto y voy a tener ese auto, o esto automático, ¿no? O voy a vivir en la playa. Yo quiero eso, porque eso es un acto de que si yo pienso y siento algo, seguramente voy a traerlo, pero ¿eso me sirve a mí? ¿Realmente es lo que quiero? Porque ahí está en el tema de reconocerme quién soy, qué es lo que vine a hacer, qué es lo que en realidad me favorece a mí para mi camino o no. Entonces, en este tema de creación también, de poner palabra, me parece que también viene el tema de creer, con la fe, pero no la fe como religiosa, sino las creencias. Cuando no somos conscientes de nuestras creencias arraigadas, ya empezamos. Eso muy fuerte en el inconsciente, por más que querramos hacer ciertas cosas, crear ciertas cosas, vamos a encontrar obstáculos e impedimentos porque hay creencias internas que no nos están permitiendo avanzar así. ¿Por qué no se me manifiesta esto? Yo hago las afirmaciones, yo siento que estoy en tal lado y no me sucede, porque hay una creencia interna arraigada previamente que tengo que desentrañar y ver qué es lo que me pasa. Que generalmente, como decía Daniel, estas creencias vienen de afuera y están muy arraigadas en nuestras vidas, que no nos dejan avanzar. Hasta que no desarmamos eso, pasa que no podemos por ahí crear lo que nosotros queremos. Y después en este tema de crear, del acto creativo, que también se relaciona mucho con el Solking, el tema de que para ellos el tiempo es arte, como decía recién Leo, el tiempo transcurre distinto en el acto creativo, y el arte como expresión del alma. O sea, a ver, el tiempo es arte no por lo que yo produzco materialmente, sino con la expresión de mi arte, el acto de crear, el acto de generar, de pasar a través de mí y hacer una evolución con mi esencia, ¿no? Con mi mirada, con lo que soy, con lo que vine a traer. A mí me recordó la frase también, esto de las probabilidades de Miguel Ángel como escultor, cuando le preguntaban cómo hacía para esculpir una escultura como el David o lo que sea, que decía,
el David estaba dentro de la piedra y yo saqué lo que sobraba. Entonces todo el mundo lleno de probabilidades. Yo veo lo que es, saco lo que sobra. Pero eso ya es. O sea, eso ya estaba. También pasa en esto del acto creativo con la gente que se dedica a actividades artísticas, de decir yo soy el autor de tal cosa. Y uno va a escuchar que muchas personas dicen, es como que la canción ya estaba y bajó a mí, yo fui el instrumento para que esto se manifieste. Pero es como que eso ya está. Yo lo que hago es permitir que me atraviese. Y son las mejores, a veces, las piezas musicales, obras artísticas, cuadros, lo que sea. O sea, no es algo que es mío porque yo lo hice, sino es como que eso ya existía y yo permito, o sea, me abro a que eso pueda pasar a través de mí. ¿Sí? Y ese es el acto también más pleno, la apertura en todas esas probabilidades de no cerrarme y abrirme. O sea, empezar a decir, todas las cosas están ahí, positivas, buenas, maravillosas, que están para que nosotros las dejamos pasar a través nuestro. Entonces, ahí va con el tema de la realidad. La realidad también es lo que decía recién Leo, qué es lo real, ¿no? ¿Qué es lo real? En este momento nosotros decimos que lo real es por ahí lo que podemos tocar, lo que podemos percibir los sentidos, lo material, y entonces a veces como no consideramos real lo que no entendemos, lo que percibimos de otros lugares que no tienen una explicación tan lógica, tan racional para nuestra educación en este momento, el abrirnos a ese misterio, pero también tenemos que andar en este equilibrio, que hay una realidad afuera, un entorno, que no podemos crear nuestra realidad como una burbuja, ¿sí? O sea, tenemos que tener este equilibrio de tener en cuenta de cómo yo transito la realidad en que vivo, como decías vos, Marcos, como decía Valeria, este entorno, cómo hago para percibir en esa realidad con una mirada de elegir lo que mejor me hace a mí para experimentar y aprender. O sea, si yo pienso que afuera hay violencia, amenaza, que todos están en contra de mí, que todo es un problema, yo voy a salir a la calle, lo que voy a encontrar seguramente es pelearme con gente, preocuparse del tránsito, como si yo me voy a angustiar, yo me voy a seguir peleando con todo esto. Eso existe, no es que no existe, está, pero esto de las prioridades, cuando yo cambio el foco, yo digo, bueno, pará, está en la realidad para mí, yo elijo mirar esto, que esto es un aprendizaje para mí, empiezo a encontrarme, o sea, abro el espectro con otras posibilidades, que para mí son aprendizajes, son mucho más amenas, son mucho más, en este que decía Valeria, de fluir, pero es una elección, no estamos preparados para fluir automáticamente. Primero, para aprender a fluir, tenemos que hacer un esfuerzo. Al principio hay un esfuerzo, porque estamos programados con una mente automática a una vida distinta. Por eso hay también un problema con esto de la zona de confort o el inconformismo, o sea, salir de tu zona de confort. Bueno, pero pará, a ver, salgo de mi zona de confort porque tengo un desafío. Ahora, no quiere decir que siempre me exija y me obliga a que todo me tiene que generar un esfuerzo. O esto, fluir en esfuerzo. Pero al principio, el automático que estamos, de levantarme, ir a trabajar, pelear con la gente del tránsito, hacer esto, bueno, esto ya es costumbre también. Ahora, ¿me hace bien? No. Seguramente empiezo a tener todas estas violencias, estos problemas, esta insatisfacción. Entonces, tengo que mirarme a mí, a ver qué es lo que a mí me hace bien y entrar en esa elección. Al principio genera un esfuerzo elegir lo que me hace bien, que no es lógico, por ejemplo, también que estamos acostumbrados a lo que me da placer. O sea, hoy la moneda de cambio es que todo sea placentero, eso es escapar del dolor. Pero tampoco quiere decir que me sumerja en el dolor, o sea, todo tiene está, por eso, una está mirada todo muy... con el aprendizaje personal. Elena. Dentro del Solking, esto para cerrar, para relacionarlo dentro del Solking, la vuelta al Solking que hablamos, son 9 meses, ¿sí?
Los 9 meses, como siempre hablamos de la vuelta al sol, que va al pie y termina todo el tiempo, es el proceso de gestación del ser humano. Cada 9 meses de transitar el sol hay la creación de un nuevo ser. Entonces ahí voy con el proceso. Crear la realidad es esa elección que tenemos que darle el tiempo a ese proceso. O sea, no es automático. No es automático, no es que hacer una fórmula y mañana me voy a levantar y está todo espectacular. Es un proceso, es un trabajo, comienza también a nivel constante, vale constante para que de repente las cosas empiecen a fluir como corresponde. Pero primero tengo que tener un encontronazo para desprogramarme, para salir de esto que no estoy viendo, que no me está haciendo bien. O sea, parece que sí, pero no me está haciendo bien. Y entonces darme ese espacio. Entonces el acto de crear tu realidad, que es un mensaje para cualquiera, no es automático, no es tan fácil, no es a receta de cocina y me sale, como un bizcocho la exquisita y me va a salir bien, me puede salir mal, pero digo, es encontrar el camino personal, es tomar la decisión, es elegir, es hacerme consciente de que puedo elegir, es ver esto que decían de interpretación de la realidad, es darme cuenta de que esta realidad que está afuera, la que yo vivo también se puede cambiar. El territorio en el que vivimos, Argentina, no existe realmente. Pero los límites son convenciones humanas, políticas. ¿Qué me diste que a mí Argentina está a un lado del Río de la Plata y de otro de Uruguay? Gente que se puso de acuerdo en algún momento con que era esto, como el idioma, como nuestro lenguaje es un acuerdo entre seres humanos. Es una realidad que nosotros la tenemos como que explicar. Y sin embargo, es un acuerdo. Entonces, también para generar una realidad distinta colectiva, lo que se necesita es generar nuevos acuerdos. Pero bueno, a ver, es un trabajo personal y a la vez de encontrar esas otras personas, como pasa en estos espacios, para poder generar nuevos acuerdos y así también poder llegar en un futuro a cambiar una realidad colectiva. No dar sentado nada, cuestionarse, preguntarse y elegir todos los días qué es lo que puedo hacer. Por mí, justamente también por los demás, en el sentido de que tengo que seguir viviendo en una realidad compartida. Tampoco al tema de dedicarse. Hay una mala interpretación de este espacio sí de soledad y de conocimiento, pero que no estamos aislados. Elena, vamos a ir haciendo un cierre sobre tu intervención para en estos minutitos. Muchas gracias acá que tus últimas palabras pudieron retomar, además de presentar nuevas ideas y problematizar. Y todas fueron problematizando. Sí voy a tomar esto del sujeto activo en todas las presentaciones. Uno de los ejes transversales que hoy me llevo es la de un sujeto o alguien activo sobre su historia, sobre sus dolores, sobre sus búsquedas. Y me parece sumamente interesante esta imagen que trajiste al final de Miguel Ángel, que la escultura en la vid ya estaba, pero con esto que decía Leonardo de que muchas veces los problemas no se van a resolver. Entonces, lo que a mí me gusta pensarlo astronómicamente, por lo menos darle órbita a esos problemas, que el asteroide no nos pegue, que sabemos que esté orbitando entre la Tierra y Marte. Así que todos estos problemas que traes, Elena, que no nos peguen tanto, mantengámoslos en órbita y permitamos también en este momento a quienes nos estuvieron escuchando. Disculpen si algunos discursos, presentaciones fueron interrumpidas, porque todas tienen mucho más para explorar. Vamos a continuar en futuros encuentros permitiendo que esto se explaye mucho más. Pero bueno, sin demorarme, quiero darle la palabra a quienes nos escucharon, si quieren contar, si quieren preguntar, si quieren intervenir, pueden levantar el micrófono y bueno, nos escuchamos 5 minutitos más. ¿Qué les parece?
O si alguien quiere tomar la palabra libremente, usemos 5 minutos para poder dialogar. ¿Qué les parece? Me gustaría decirles, mientras alguien está ahí viendo si pregunta o no, pregunten tranquilos, desinhíbanse, no pasa nada. Es cierto que a veces no vamos a resolver las cosas, pero el primer cambio de conciencia que crea una nueva realidad es vernos a nosotros mismos con lo que tenemos puesto. Eso ya es una realidad diferente. Porque la mayor parte de lo que hemos construido en nuestra vida, muy probablemente lo hicimos sin ser conscientes. ¿Sí? Pero si yo empiezo a girar el foco hacia mí, voy a redescubrirme, porque el trabajo en definitiva yo creo que más que autoconocerme es redescubrirme, una cuestión dialéctica quizás, no importa, es observar cada uno de los detalles que me construyeron. Yo creo que no hay mayor propósito en la vida para un ser humano, al menos en mi experiencia, en estos 30 años, que ser consciente de uno, consciente de que estoy pensando, en qué estoy pensando, qué voy a hacer con los pensamientos, consciente de la palabra, algo que mencionaron acá, que es muy todo de respetar en estos tiempos, copio y pego, ¿sí? Y donde nadie tiene palabra propia porque ni siquiera tienen pensamiento propio, y donde el vocabulario se está destruyendo cada día más, generando dificultades en las funciones neurológicas de una persona ni siquiera puede construir una frase por sí misma, sino hace uso de frases hechas por él. Ser consciente de la repercusión de esa palabra en uno y afuera, y ser consciente de sus acciones. ¿Por qué digo esto? Porque si yo no soy consciente de lo que estoy pensando, voy a decir en función del pensamiento. Entonces la vida, que es maravillosa, te dice, no fuiste consciente de lo que pensaste. Bueno, escuchate hablar. No me escuché hablar porque hablé en automático. Bueno, ok, no hay problema. Observate accionar. Tampoco porque actúo en automático. Lo último, mirar el resultado de todo ese proceso, como bien decía Elena. Ok, en algún momento el resultado me explota en la cara. ¿Para qué? Porque la vida me tiene bronca, no, porque te está dando una posibilidad, algo interno para decir, y si dejamos de actuar en automático, ¿qué pasaría? Entonces ahí puede ocurrir esto. Vuelvo a lo mismo. A mí el camino de apertura de conciencia me llegó porque el alma me dijo, hola, estoy acá, préstame atención. Pero pude eludir, y como bien decía Leo, no dura toda la vida lo que signifique, los factores psicológicos que yo tenía que volver a realizar. Porque el alma me toca hacer una experiencia y parte de esa experiencia, mira, lo que no aprendiste en otra vida, y soy consciente de que existe otra vida porque he tenido experiencia en ese sentido, tienes que aprenderlo acá hasta donde sea posible. Con esto termino. Para ir a esto de hay cosas que no se pueden resolver, pero ya las estoy viendo. Y desde el momento que el problema es observado y asumo el problema, que no es solo aceptarlo, es asumirlo, porque la aceptación puede llevar a quedarme, bueno, no hay nada para hacer. No. Esto es lo que sucede. ¿Qué podemos hacer por lo que sucede? En forma. Es una vez que es observado, ya se rompe algo muy importante que no hay que soslayar, que es romper con la dualidad. Porque si yo me enojo, lo primero que hago es echarme la culpa a quien me provocó el enojo. Entonces sigo generando división y distancia. Si yo compro que más allá del otro, el enojo soy yo en el momento que todo mi cuerpo está invadido por el enojo, la alegría o la emoción que sea, eso significa el observado observado. Y hasta que yo no tengo conciencia de que el observador es el observado, vivo en la dualidad constante. Y si vivo en la dualidad constante, no puedo construir ninguna otra realidad que no sea dualista, individualista, consumista y todo lo demás que ya sabemos. Entonces es muy importante el conocerte a ti. Nada más importante que eso, nada debería ser el camino más esencial en la vida que eso, porque desde ese conocimiento a uno mismo vamos a conocer, a comprender y a habitar un mundo mucho más amplio hasta donde es posible, con lo que, y como lo que decías de Sócrates, donde más y mejor me conozco, en la relación con los demás, porque siempre que estoy delante de alguien, lo primero que va a surgir, ¿sí?, es mi carácter, temperamento, mi personalidad, lo que me gusta, lo que no me gusta,
¿Para qué? Para que lo observe el otro, en ese caso, si tengo conciencia de esa interrelación, me va a ayudar a verme, como decía Sócrates. Yo cuando hablo y digo, qué lindo te queda el vestido, no estoy diciendo nada del vestido, nada más que lo que a mí me parece. No puede ser real, coincidir con la apreciación que la mujer que tiene el vestido de campo. Estoy contando al otro lo que me gusta a mí. Si yo me escucho, me pregunto, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué no me gusta aquello? ¿Por qué tomo esta decisión y no esta otra? Las preguntas profundas las hace el alma para que investiguemos. ¿Sí? Las otras no requieren preguntas, que son las de la psique. La psique requiere observación, ¿sí? Mirar ese automatismo. La psique no se hace preguntas. ¿Por qué no se hace preguntas? Porque tiene miedo de ir al dolor. El yo no quiere hacerse preguntas, porque no es tonto. Sabe que haciéndose preguntas va a ir a un lugar incómodo. Obviamente en algún momento vamos a tener que ir si queremos. La pregunta es al alma. Porque el alma vino precisamente a experimentar porque no conoce. Se hace preguntas porque la respuesta sea otra y mejor que la propia experiencia. Gracias. Bien, vamos a tener oportunidad de continuarlo, explayándose cada uno, cada tema tiene mucho para poder ahondar, así que les agradezco un montón a quienes estuvieron presentes en esta primera presentación de este año y como cierre les comparto una frase que volví a leer hace poquito de Carlos Castaneda, en la que me retrotrae a todo lo que estuvimos hablando hoy, en la que muchas veces también hay un eslogan donde va la mente, va la energía. Y hay muchos caminos en la vida, hay muchas opciones que podamos tomar, pero hay un solo camino que es el verdadero, que es el que haces con corazón. Así que elijamos ese camino con corazón, que nuestra realidad siga ese camino del corazón y nos estaremos viendo prontamente con un nuevo ciclo de energía. Muchas gracias a todas, Valeria, Paula, Daniel, Leonardo, Elena, Cecilia y a quienes estuvieron compartiendo este momento con nosotras y con nosotros. Chao, gracias, hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias a todos.